Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis instrumental y vamos a revisar un pequeño tema, el cual pues se va a llamar componentes de los instrumentos analíticos. Para poder manejar un equipo de análisis instrumental, se necesita entender cuáles son los componentes principales de un equipo de análisis de este tipo. Y viene una frase importante que nos da a entender qué es lo que sucede cuando uno realiza un análisis instrumental utilizando este tipo de equipos. Y es el siguiente, miren. Al pasar los datos de la muestra a la salida del instrumento, la información que va a estar siendo analizada como una cantidad física o química se transforma. Los equipos de análisis instrumental son complejos, pero cuando nosotros conocemos sus componentes principales, el uso de estos equipos se vuelve algo muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos como problemática? El tipo de muestra que nosotros queremos analizar. Y esa muestra va a ser identificada por alguno de estos componentes del equipo para al final darnos un registro de lo que tiene nuestra muestra, qué moléculas, átomos, iones están presentes en la muestra. Así que el número y la cantidad de transformaciones de nuestra muestra en señales que van a ser analizadas por el equipo va a depender de la calidad de la muestra y la cantidad de datos que surjan de la muestra analizada. Por lo tanto, un buen análisis instrumental va a depender de esas características generales de la muestra, así que siempre hay que tener una buena muestra para obtener buenos resultados. Aquí viene lo importante. ¿Cuáles son los componentes básicos de un equipo de análisis instrumental? Y vamos a hablar de 4 componentes esenciales. Un equipo, como hemos estado revisando, un espectrofotómetro, un cromatógrafo, todos estos equipos van a estar constituidos por 4 partes importantes: un generador de señales, un transductor de entrada, un modificador de la señal, que es el que va a ampliar la señal que se va a medir o que se está midiendo, y un transductor de salida. Esos 4 componentes básicos de un equipo de análisis instrumental te los tienes que aprender para poder conocer cómo es que mide tu equipo la muestra, cuál es el fundamento. Vamos a hablar del generador de señales. Recuerda que en las sesiones anteriores, lo que hemos estado hablando cuando se realiza un análisis, hemos dicho acerca de las señales que se generan cuando estamos midiendo o estamos cuantificando una muestra determinada o los componentes de una muestra, y hablábamos que las señales son aquellas características que surgen de la interacción de nuestra muestra con una radiación electromagnética, por ejemplo, o es una propiedad de la muestra que se va a llamar señal y que va a ser detectada por el equipo. Así que la señal se produce por la interacción del analito, o sea, nuestra muestra, directa o indirectamente con la energía que está emitiendo el equipo, es decir, con la radiación electromagnética, o bien con la electricidad o con la energía térmica. Por lo tanto, la señal es lo que mide el equipo, y la señal surge de la interacción de una buena muestra con la energía que produzca el equipo, ya sea con las que hablamos, eléctrica, sea la radiación electromagnética o sea energía térmica. Bueno, esta interacción de la materia con estas energías van a dar origen a la señal. Y vemos un ejemplo. Tenemos una fuente de luz y esa fuente de luz interactúa con la muestra. Esta muestra produce una propiedad
que va a ser medida a través de una señal, y la señal de la muestra es la que se va a medir. No podemos hablar ahorita de qué tipo de mapa estamos observando o qué tipo de equipos estábamos hablando, porque no estamos tratando del tipo de equipo, sino solamente definir que el primer componente de un equipo de análisis instrumental es el generador de señales. Así que el generador de señales sería el primer punto o el primer paso en el cual se realiza un análisis completo. Aquí tenemos nuestra muestra, y la muestra necesita interactuar con una fuente de energía, y esa fuente de energía, por ejemplo, en este ejemplo, es la radiación electromagnética, que va a interactuar con la muestra. Ese es el primer parte del equipo, el generador de señal. Una vez que se ha generado la señal, existe otro componente llamado transductor de entrada, que es el que va a transformar la señal. Los transductores de entrada, que son llamados también detectores analíticos dentro del equipo, son dispositivos que transforman la propiedad del analito que se ha medido, ya sea una propiedad física o físico-química que se ha medido del analito cuando interactúa con la energía, radiación electromagnética, electricidad, etcétera, y la transforma en una señal eléctrica. Así que si el primer componente que hablábamos, que era el generador de señales, es decir, la fuente de esa energía, interactúa con la muestra, se forma una señal, y la señal que se está formando a partir de la medición de las características físicas o físico-químicas de la muestra cuando interactúa con la energía va a ser detectada, valga la redundancia, por un detector llamado transductor de entrada, que va a permitir la generación de una señal eléctrica. Esa señal eléctrica debe de ser modificada para ampliar la señal y poder ser interpretada en el equipo, y a este le vamos a llamar modificador de señal, que permite la ampliación de las señales que se están produciendo durante la medición. Estos modificadores de señales son componentes electrónicos dentro del equipo que van a ejecutar y amplificar la señal, además de filtrar datos de esta misma señal provenientes del transductor de entrada, que es el que generó la señal eléctrica. Entonces la propiedad que se midió se vuelve una señal eléctrica más fácilmente interpretada por el equipo para poder ampliarse y interpretarse a través de un componente electrónico dentro de nuestro equipo. El último componente importante es el transductor de salida, que es aquel que va a convertir la señal eléctrica que se produce en el análisis a una señal analítica, que quiere decir que esa propiedad de energía, etcétera, se transforma en algo cuantificable propio del analito. Esta señal analítica nos da la información que nos va a permitir interpretar qué tipo de compuesto o componentes están presentes en la muestra, y esta va a estar representada a través de un registro gráfico, al cual, dependiendo de la técnica, podemos nombrar ya sea un espectro como tal, un espectro de masa, un cromatograma, etcétera. Bueno, este es el resultado de la interacción del transductor de salida, que no es más que una pantalla que se conecta al equipo de análisis. Tanto el generador de la señal, el traductor de entrada y el modificador de la señal están propios dentro de un mismo equipo, y el transductor de salida siempre viene acoplado a nuestro equipo porque es un software, es un equipo, es una computadora que va a interpretar y darnos la información en base a una gráfica. Ahora, ya combinando todos estos componentes de un equipo de análisis instrumental, comenzamos que los 4 componentes de un equipo de análisis son el generador de la señal, que puede ser una fuente de radiación electromagnética o una fuente de energía eléctrica, dependiendo de cualquier tipo de radiación electromagnética. Bueno, esa fuente
genera la fuente de energía que va a permitir que esta energía interaccione con el analito. A la interacción de la energía, ya sea de tipo electromagnética, por ejemplo, con el analito o con la muestra, va a generar una señal, pero esta señal es una medición de la propiedad física que resultó de la interacción de la energía electromagnética, por ejemplo, con la muestra, y va a llegar al transductor de entrada. El transductor de entrada es también llamado detector, es decir, que la propiedad de la interacción del analito con la energía electromagnética, por ejemplo, se va a detectar, y esta va a ser transformada o el detector va a permitir generar una señal eléctrica, y la señal eléctrica va a llegar al transformador de señales para ser amplificada. Es decir, llega en un componente, en una celdita del equipo, y se amplía la señal para volverse una señal analítica. Si la señal eléctrica que fue detectada por el detector no se puede interpretar, es requerido el transformador de señales, se amplía la señal y se vuelve una señal analítica que es interpretada por el equipo y registrada a través de un traductor de salida, que es un registro gráfico que el químico analítico puede interpretar. Así que prácticamente es esto que estamos viendo aquí. Este esquema nos habla del proceso, del fundamento de cómo funciona un espectrofotómetro. Por ejemplo, tenemos un generador de señal, que es una fuente de luz, por ejemplo ultravioleta. Esta genera un tipo de energía, que es la radiación electromagnética, ya sea luz ultravioleta, y requiere de, por ejemplo, otros componentes de acuerdo al equipo, pero la radiación electromagnética tiene que interactuar siempre con la muestra. La muestra que está siendo incidida por la radiación electromagnética genera una señal eléctrica, y la señal eléctrica es reconocida por el detector. El detector permite transformar la señal eléctrica en una señal, junto con un transformador de señales o una ampliación de la señal a una señal analítica, que es producida por el transformador de señal o modificador de la señal, y que después va a ser interpretada por un traductor de salida registrada en un lector digital de la cantidad o la propiedad que se está midiendo. Si nosotros medimos una característica física o físico-química, obtenemos un resultado cuantificable de acuerdo a la propiedad que se midió. Bueno, estos serían los componentes principales de un equipo de análisis instrumental. Y el próximo capítulo de nuestro video, pues vamos a estar viendo cómo es que son cada uno de estos instrumentos que hemos estado revisando. Te invito también a que puedas encontrar el video de espectro electromagnético para definir algunos conceptos importantes dentro de la espectrometría y poder conocer el fundamento de estas técnicas de medición.